El 26 de septiembre de 2007, el Tribunal Supremo dictó una sentencia bastante clarificadora sobre el control que puede ejercer la empresa sobre el ordenador y el correo electrónico de los trabajadores. Esta presentación analiza justamente el contenido de esta sentencia y el alcance de ese control y de las medidas de vigilancia que puede establecer la empresa sobre los sistemas informáticos utilizados por los empleados. En primer lugar, debemos decir que las medidas de vigilancia y control están reguladas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Respecto a su implantación, se establece que es una potestad de la empresa. La empresa puede decidir si implanta o no medidas de control y el alcance de esas medidas, que la ley establece que el alcance debe ser para vigilancia y para el control de la actividad que se desarrolla en esos sistemas informáticos, en este caso. El artículo lo que dice es simplemente establece un criterio que posibilita la vigilancia y el control de la actividad del trabajador para comprobar que realmente se está cumpliendo las obligaciones inherentes al puesto de trabajo. El tipo de medidas son las que la empresa estime más oportunas, es decir, el Estatuto de los Trabajadores da libertad a la empresa para establecer las medidas que considere o estime más oportunas. La finalidad es verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, las obligaciones establecidas contractualmente para un puesto de trabajo específico y las obligaciones generales de buena fe y de cumplimiento contractual que vinculan a los trabajadores. En cuanto al límite, el límite está establecido en la dignidad del trabajador. No se puede establecer una medida cautelar, una medida de control, de vigilancia, que pueda atentar contra la dignidad del trabajador. Y bien, analizamos ahora la sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia, que es de 26 de septiembre de 2007, se refiere a los siguientes hechos. El ordenador inspeccionado era justamente el ordenador del director general de la empresa y no se habían establecido ningún tipo de limitación de acceso al PC. El ordenador estaba libre de cualquier tipo de clave de acceso que impidiese el poder utilizar ese ordenador por parte de alguien que no fuese justamente el usuario, que en este caso era el director general de la empresa. El despacho donde se encontraba este ordenador estaba sin llave, no tenía ningún tipo de limitación o restricción de acceso, y esto es importante, veremos después que tiene cierta trascendencia. El motivo de la inspección fue un fallo originado por un virus informático. El ordenador no funcionaba, se llevó a un servicio técnico y se comprobó que el fallo era debido a un virus informático. Y eso hizo que el alcance de la inspección intentase determinar cuál era el origen, desde dónde se había obtenido este virus o cómo había entrado en el ordenador, y para ello se fue a comprobar el contenido de la carpeta de archivos temporales del navegador de Internet, porque es muy habitual que cuando un ordenador no es objeto de instalación, no se instalan desde disquetes o de CDs o pendrive programas externos, como así declaró o dijo el director, que no había instalado ningún programa, pero en cambio sí que mantenía que había navegado por Internet, con lo cual la fuente principal, el origen de esos virus era probablemente el haber navegado por Internet. Y efectivamente se comprobó que en las pruebas obtenidas, pues que había muchas fotografías y vídeos descargados de páginas pornográficas, de páginas alternativas o no muy recomendables desde el punto de vista de la seguridad informática. El formato de las pruebas era, en primer lugar, una impresión en papel. O sea, lo que se hizo fue que de todas las pruebas que se obtenieron, pues estuvieron imprimiendo durante un rato y se pasaron a papel, y después también se pasó una copia de esos ficheros a un pendrive USB. Las garantías legales
que se aplicaron fueron mínimas, porque a pesar de que después se volvió a realizar el mismo registro en presencia de un representante de los trabajadores y en horario laboral y dentro del centro de trabajo, en principio, si lo que se pretendía era aplicar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que permite revisar la persona del trabajador y sus taquillas y sus efectos personales, en este caso no se aplicó ninguna de las garantías legales que la doctrina del Tribunal Supremo había venido definiendo. Por ejemplo, pues no se había aprobado ni se había informado a los trabajadores sobre la existencia de una normativa del uso de los sistemas en los cuales se advertía sobre la posibilidad de esos controles. Tampoco se hizo el registro en presencia del trabajador, ni tampoco se hizo esa inspección en presencia de un representante de los trabajadores ni de cualquier otro testigo de la plantilla. Tampoco se hizo la inspección en el centro de trabajo ni durante la jornada laboral, ya que, como hemos dicho, el ordenador se desplazó físicamente al despacho, al taller de un servicio técnico, donde se hizo esa inspección y se comprobó el origen del virus y se pasó a USB el contenido de los ficheros de la carpeta de ficheros temporales de Internet. Vamos a ver ahora los fundamentos de derecho, en qué se fundamentó o cuáles son los criterios jurídicos que establece esta jurisprudencia y que son justamente la parte más interesante de la misma. Bien, en primer lugar, habla de la naturaleza del ordenador. Dice que el ordenador es una herramienta de trabajo que es propiedad de la empresa y que no es un efecto personal. Por lo tanto, determina que no existe una posibilidad de comparar un ordenador con una taquilla y que, por lo tanto, no es aplicable el artículo 18, que es el que establece el procedimiento de intervención o de inspección de una taquilla o de los efectos personales del trabajador. En segundo lugar, dice que define que que el uso personal de los sistemas informáticos por parte de los trabajadores ha sido tolerado. O sea, es muy difícil que una persona que está durante 8 horas delante de un ordenador no lo utilice para cualquier otra actividad de tipo personal que deba desarrollar, como por ejemplo pues, una transferencia bancaria, consultar un saldo, un trámite ante la Seguridad Social o Hacienda, y la verdad pues es que se tolera, igual que se tolera el uso privado, el uso extralaboral de los teléfonos, del teléfono móvil de la empresa y del teléfono fijo. Y por lo tanto se considera que es algo tolerado. En la sentencia se dice que es un hábito social generalizado el tolerar un cierto uso personal, no abusivo, de los medios que la empresa pone a disposición del trabajador. También se considera que este uso es inevitable, porque hay ciertas dificultades de orden práctico para conseguir un control total. Realmente una empresa no puede ser bunkerizada y tratar los activos intangibles como si estuviésemos en una mina de diamantes, ¿no? Sometiendo a un control realmente excesivo a los trabajadores respecto a los posibles activos que puedan ser apropiados o a las posibles actividades extralaborales o cualquier otra desarrollo de actividad que pueda ir contra el patrimonio de la empresa o contra el patrimonio de los otros trabajadores o contra el propio patrimonio del trabajador si esos activos materiales son borrados por un virus, por ejemplo, y ahí tiene ficheros que son de su propiedad y que han sido generados por él mismo. Entonces, claro, estas dos circunstancias, el hecho de la tolerancia y de la inevitabilidad, genera una expectativa razonable de intimidad, que es un criterio reiterado en la doctrina europea de lo que es la expectativa que se genera en el trabajador de que en el momento en que se tolera su uso personal, pues él piensa que, cualquier trabajador podemos pensar que hay cierta capacidad de permanecer de que esa información sea confidencial y no sea objeto de intervención o de lectura o de revisión por nadie, ¿no? O sea, que de alguna manera hay una expectativa de que hay una pequeña burbuja de intimidad dentro de la actividad que desarrollamos de tipo personal, particular, privado, en el uso de un sistema informático corporativo. La justificación del control, el Tribunal Supremo lo deja bien claro.
dice que el control puede ser necesario por varios motivos. Por ejemplo, para proteger el sistema informático es necesario que haya unas revisiones, unos controles antivirus, unas alarmas, unas alertas de firewall. Hay toda una serie de programas que van supervisando los contenidos, que van monitorizando el tráfico, que son herramientas ya propias de la red local y que, aunque muchas de ellas son automáticas, también permiten un control manual. Ese control va destinado a proteger la integridad del sistema informático y de la información contenida en él y para garantizar también de alguna manera la continuidad del negocio y que no haya una paralización del sistema por un ataque de virus o alguna otra actividad que comprometa la seguridad del sistema. El segundo punto es la continuidad del trabajo en caso de ausencia laboral. Todos, bueno, alguna vez pues alguien se ha ido de viaje, alguno pues se ha puesto enfermo o ha estado de vacaciones y le ha pedido a su secretaria que entrase, consultase el correo electrónico en la época en que no había BlackBerrys. O, por ejemplo, pues cuando alguien lo que necesita es continuar el trabajo de alguien que está ausente en ese momento y se tolera que esa persona reciba una autorización y acceda al contenido del ordenador para poder continuar ese trabajo o consultar el correo electrónico, cualquier otra cosa. El tercer punto es la prevención de la responsabilidad frente a terceros. Todos sabemos que un sistema informático puede ser utilizado para lanzar ataques, para incluso enviar mensajes denigratorios hacia terceros o incluso para desarrollar una actividad que pueda ser perjudicial. Bien, en estos casos la empresa está legitimada y puede justificar perfectamente ese control para prevenir esa responsabilidad que puede perjudicar a terceros. El cuarto punto es la comprobación del uso laboral del ordenador, es decir, de que el trabajador está cumpliendo sus obligaciones contractuales y de buena fe y las obligaciones derivadas del marco normativo laboral, del convenio sectorial, pero al mismo tiempo de que no se está haciendo un uso privado abusivo y que, por lo tanto, no se está retribuyendo una actividad extralaboral dentro del horario de trabajo. Este sería el quinto punto, que es la posibilidad de que la empresa compruebe que no está retribuyendo, que no está pagando por una actividad que durante un tiempo pues, se va desarrollando y que puede llegar a ser excesiva y que al ser dentro de la jornada laboral se está realizando con cargo a la empresa. Respecto a la legitimación del control, este deriva directamente del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, lo que esta sentencia determina es que en vez de acudir al artículo 18 para legitimar el control, la comprobación de la persona o de los efectos personales del trabajador o de sus taquillas, los cajones y armarios que se ponen a su disposición y que puede cerrar con llave, lo que se hace en realidad es acudir al entorno del artículo 20.3, que es el que establece la posibilidad de que el empresario o la empresa establezca unas medidas de control y vigilancia sobre la actividad laboral. Y, por lo tanto, no necesita una justificación específica caso por caso. En el caso del artículo 18 sí que se exigía que hubiese una justificación, una idoneidad, una proporcionalidad. Mientras que en cambio aquí se considera que no es necesario, que en principio ese control puede ser permanente o si se va repitiendo en caso de que haya una sospecha fundada, realmente ese control está justificado de forma genérica por el mandato del artículo 20.3 y no necesita una justificación específica. También dice que esa legitimación surge del carácter de instrumento de producción del ordenador. O sea, el ordenador es una herramienta de trabajo, es propiedad de la empresa. La empresa pone a disposición del trabajador ese instrumento de producción y, por lo tanto, de ahí surge una legitimación para poder controlar el uso de esa herramienta que es propiedad de la empresa. Otra cuestión es que se extiende no solo al ordenador físicamente, sino a los contenidos generados por el ordenador y a las comunicaciones que pueden partir de ese sistema informático.
Bien, otra cuestión es el límite, los límites que se establecen a esa posibilidad de control. Y ese límite lo establece el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores en la dignidad del trabajador. Pero esta sentencia clarifica que la ausencia del trabajador durante el control no atenta contra su dignidad y que, por lo tanto, este control, esta inspección, esta comprobación se puede desarrollar a pesar de no estar presente en ese momento el trabajador físicamente. El sexto punto de la sentencia, y que es muy interesante, es el tema de la intimidad del trabajador. Habla de que la intimidad forma parte de esa dignidad que establece como límite el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y que, por lo tanto, se debe respetar esa intimidad. Y que esa intimidad no es solo la, respecto a los efectos personales y el contenido del ordenador, sino que se extiende también a las comunicaciones y a los archivos que se generan como fruto de esas comunicaciones, hablando por lo tanto de los archivos temporales que genera la navegación por Internet y también los archivos relativos al correo electrónico. No puede ser, pero en cambio dice aquí en este caso el juzgador que la intimidad del trabajador no puede ser un impedimento permanente para el control. O sea, el trabajador no puede esgrimir que su intimidad es inmensa y por lo tanto impide que se establezca un control y por lo tanto no puede, el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que permite ciertas limitaciones establecidas por la propia ley orgánica que regula, que desarrolla el artículo 18 de la Constitución. Entonces, se dice que deben establecerse unas normas de uso, es decir, que debe informarse a los trabajadores del control que se está aplicando y de su alcance y que esas advertencias, esa información debe estar plasmado en unas normas de uso que establezcan unas reglas del juego, que realmente el trabajador sepa a qué atenerse, sepa en qué marco normativo está desarrollando su actividad cuando está utilizando un ordenador y si realmente puede hacer un uso personal y hasta qué punto, con qué alcance puede desarrollar esa actividad particular en el sistema informático corporativo. Por lo tanto, esa información a los trabajadores debe referirse al nivel de prohibición del uso personal, qué usos están permitidos, qué usos están prohibidos y las obligaciones en materia de seguridad, que esto ya veremos después que es una obligación legal derivada del reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Entonces, esa información también se extiende a informar a los trabajadores de la existencia de controles y de qué tipo son los controles aplicados. Respecto a la expectativa razonable de intimidad que hemos comentado antes, lo que el legislador, en este caso el juzgador dice, el Tribunal Supremo dice que no se vulnera esa expectativa de intimidad que tiene el trabajador cuando éste incumple las normas de uso y conoce los controles y medidas aplicables. Por lo tanto, si el trabajador conoce las normas de uso, conoce los controles, conoce las medidas que se están aplicando y a pesar de ello incumple las normas de uso, no puede alegar que tenía una expectativa razonable de que lo que estaba haciendo no iba a ser revisado, puesto que ahí hay un componente de mala fe suficiente para poder eludir esta situación. Y por lo tanto, pues ese dolo, esa mala fe, legitima o establece una excepción al principio de intimidad que protegería o tutelaría los contenidos generados por el trabajador o esas comunicaciones desarrolladas a través del sistema informático corporativo. Otro tema es la necesidad o no de la presencia de representante de trabajadores. Lo que dice la sentencia es que en principio esa presencia no es obligatoria, puesto que solo se prevé perdón, en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, pero en cambio
No está previsto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto no es necesaria. Ahora bien, no niega la sentencia que pueda ser una garantía de objetividad y una garantía de eficacia de la prueba obtenida. Es decir, que no es lo mismo el obtener evidencias electrónicas sin testigos, que puede haber una acusación por parte del trabajador o de sus representantes de que ha habido una manipulación de la prueba porque estaba en un medio al que pues la empresa tenía potestad para poder modificarlo, y por lo tanto, pues bueno, pues no es que lo recomiende el Tribunal Supremo, pero sí que se establece que sería capítulo aparte comentable y recomendable el generar garantías de objetividad y de eficacia de la prueba obtenida con la presencia de un representante de los trabajadores o algún testigo que adverase que lo que se ha obtenido de ese ordenador no ha sido objeto de manipulación durante la inspección. También se habla de la exigencia, de que no es aplicable la exigencia al control de los sistemas informáticos, que esa presencia, ya como he dicho antes, no es necesaria en este caso. No es exigible que para controlar sistemas informáticos haya un representante de los trabajadores que esté presente en ese momento. Y también se habla de la posibilidad de sustitución del representante de los trabajadores por testigos y por peritos. Tiene la misma validez su testimonio o su pericia. Bien, el artículo, hay un párrafo, un apartado en la sentencia donde se habla del tiempo y del lugar del control y se establece que no es necesario que el control se establezca o se desarrolle durante la jornada laboral. Tampoco es necesario que sea que sea dentro del lugar de trabajo, ni del puesto de trabajo ni del edificio o local de la empresa. Puede desarrollarse en cualquier otro sitio y durante un tiempo que no sea justamente el horario de trabajo. Bien, vistas estas conclusiones, visto el análisis que se ha hecho de este caso pormenorizado, vamos a intentar aplicar los criterios que establece el Tribunal Supremo en esta sentencia, confirmando una parte de la doctrina ya desarrollada previamente en otras sentencias y también refiriéndose a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Ahora, al mismo tiempo, vamos a intentar aplicar estos criterios al procedimiento de control que una empresa puede establecer. La primera recomendación sería definir un modelo de uso del sistema. La empresa tiene libertad para definir cómo se va a utilizar el sistema, si va a permitir el uso para fines extralaborales o no. Y eso tiene varios niveles. Hay empresas que prohíben, a pesar de que ya he dicho que es muy difícil en la práctica aplicarlo, en realidad, hay empresas que prohíben totalmente el uso para fines personales, particulares, extralaborales. Hay otras empresas que se han pronunciado o se han definido a favor de establecer límites de tiempo. Por ejemplo, pues a la hora del bocadillo, a la hora de comer, a ciertas horas de menos tráfico, se permite un uso particular limitado. Otras empresas han decidido optar por los límites de tráfico. Decir, bueno, pues tú tienes un cupo de uso, se puede pensar que se establece en X megas, en X gigas, y al mismo tiempo no solo se va a controlar ese consumo de recursos, sino que además se van a enviar mensualmente unas estadísticas de cómo es ese consumo, de cuántos paquetes, qué cantidad de megas o gigas se han consumido tanto en lo que es red local como sobre todo en navegación por Internet y correo electrónico, y si eso no supera los límites, pues de alguna manera no se está incumpliendo esta obligación. Esta es una de las opciones que algunas empresas han optado, y que la verdad es que tiene un efecto disuasorio importante, porque aunque no hay un control directo sobre los contenidos, la persona, el trabajador que recibe estas estadísticas, se da cuenta de que realmente la empresa está en disposición de poder hacer un análisis detallado de cuál es su actividad a lo largo de un año, por ejemplo, de un ejercicio fiscal,
y ver pues las crestas, las curvas de utilización, de manera que si en un mes determinado hay un pico, hay un uso no habitual, un consumo habitual de recursos, entonces si ese consumo no es habitual y es muy importante, la empresa puede configurar un sistema de alertas para que sea advertida de ese consumo excepcional y que pueda ser un indicador de que, bueno, hay una sospecha razonable de que ese trabajador puede estar haciendo algo que como mínimo no es habitual o no es normal, no coincide con su perfil de conducta en la red local o en el uso de los recursos informáticos. Otras empresas lo que han hecho ha sido establecer dos cuentas de correo electrónico. Una de uso privado, que no es intervenida por la empresa, ni puede ser intervenida, y otra de uso corporativo. Esto, bueno, hay una parte de la doctrina que no considera que sea una buena opción, puesto que, como es natural, si a alguien se le dice que una de las cuentas a utilizar no va a ser objeto de inspección en ningún momento, pues como es natural, si esa persona tiene mala fe y está queriendo hacer algo que pueda perjudicar a la empresa, lo más normal es que utilice la cuenta de uso particular porque tiene una garantía de que no va a ser inspeccionada. Otra cuestión, algunas empresas dicen, bueno, pues hay una libertad para utilizar para fines personales el sistema informático, pero siempre que no se haga un uso abusivo. Y por lo tanto, bueno, el uso abusivo sería cuando hubiese una ralentización del sistema o hubiese algún tipo de alerta que informase sobre la posibilidad de que algún trabajador esté haciendo un consumo excesivo de recursos. Y eso es fácilmente configurable en las estadísticas del sistema. Y otra cuestión es las empresas que deciden, pues por el sector en el que están o por dar una imagen de modernidad, el dar una libertad total, el no establecer ninguna restricción para el uso personal de los sistemas corporativos. Bien, una vez definido el modelo de uso del sistema, el siguiente paso sería establecer las normas de uso del sistema. Pensemos que este documento, estas normas de uso del sistema, es una obligación establecida en el reglamento de la LOPD. El reglamento de la LOPD exige que se disponga de un documento de seguridad y de otro documento llamado obligaciones de los usuarios, de las personas que tratan datos personales, pero que eso generalmente se extiende a todos los usuarios de los sistemas informáticos, porque en algún momento pueden tener acceso o tratar datos personales. Entonces, ahí se puede establecer si se permite un tratamiento, si se permite un uso extralaboral del sistema o si el sistema solo puede ser utilizado para trabajos inherentes al puesto de trabajo. La otra cuestión es, por lo tanto, establecer qué nivel de prohibición, que según el modelo elegido, pues se va a informar a los usuarios del sistema y a través de estas normas de uso cuál es el nivel que pueden hacer, el nivel de utilización que pueden hacer. Si es una prohibición total, parcial, como hemos visto, pues esos 5 o 6 niveles de prohibición o de permisión, que realmente se permite utilizar de forma privada el sistema por parte de los trabajadores. Otra cuestión es la advertencia sobre la existencia del control y la advertencia sobre el tipo y el alcance de ese control. Las normas deben contener una descripción de cuál es el control que se va a aplicar y advirtiendo sobre la existencia, la concurrencia en el sistema de ese control para que los usuarios tengan conocimiento de ese uso o de esa posible inspección o de ese control rutinario que se va a desarrollar. Otra cuestión es la prueba del conocimiento de estas normas, porque, claro, esto no lo comenta la sentencia, pero hay una cuestión que hemos analizado entonces, pero hay una cuestión que es importante reseñar y es que además de haber publicado las normas, es necesario que yo pueda acreditar que el trabajador tenía conocimiento de estas normas. Y entonces, bueno, lo normal es acudir al sistema habitual de publicación interna de las normas a través de los tablones de anuncios físicos o virtuales, pero hay una serie de sistemas probatorios mucho más
eficaces o que dan una seguridad jurídica mayor respecto a la existencia de ese conocimiento. No ya hablo de consentimiento, sino solamente el conocimiento de la existencia de las normas y de su contenido. Lo ideal sería que cada vez que entra una persona a la empresa, junto con el contrato, como anexo al contrato, firme las normas de uso de los sistemas informáticos. Y eso, pues claro, una persona que va a entrar, pues el momento de la firma del contrato es el momento ideal para informarle, para que esté documentada y que conozca perfectamente las normas, las reglas del juego en esa relación que en ese momento se inicia, ¿no? Pero ¿qué pasa con los trabajadores que ya llevan años utilizando sistemas informáticos? Entonces ahí lo normal es acudir al envío por correo electrónico para notificarlo. Hay empresas que lo que hacen es ponerlo en el sobre de la nómina, suponiendo que se entregue todavía en papel. Hay otras empresas pues, que lo comunican a través de la intranet corporativa. Pero uno de los sistemas que ha demostrado mayor eficacia para, como medio probatorio, como sistema de prueba del conocimiento de esas normas, es un mensaje, un pop-up, una ventanita que se abre en el momento de hacer login en el sistema y que en el cual, en este mensaje, pues se afirma que en el momento de hacer clic de hacer OK para entrar en el sistema, se estará aceptando la normativa de uso de ese sistema, a la cual se puede acceder mediante un enlace que hay en ese mismo mensaje. Entonces, lo que hacen algunas empresas es levantar acta de la existencia en sucesivas ocasiones para que no se vea que se ha hecho al principio y después se ha deshabilitado. Se levanta acta notarial del mensaje y de las normas a las que se accede a través del enlace que contiene ese mensaje. Otra cuestión también bastante interesante es realizar una sesión informativa o una cadena de sesiones formativas y entonces lo que hace el empleado es que cuando se le entrega el vademecum o se le entrega la documentación de la sesión, firma un acuse de recibo tanto de las normas como de la información que se ha dado verbalmente en esa sesión informativa. Igual que necesitamos tener una prueba del conocimiento de las normas, también es muy interesante tener una prueba de la aceptación de esas normas, o como mínimo de que han sido recibidas, comprendidas y aceptadas por parte del trabajador. Pensemos que el aceptar las normas no es una cuestión que de alguna manera deba quedar a expensas de un esfuerzo probatorio posterior, sino que la aceptación de las normas es una obligación que tiene el trabajador, que deriva del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador debe cumplir las obligaciones del puesto de trabajo y así como ejecutar las órdenes y las instrucciones que provengan de la empresa. Entonces, por lo tanto, ya la aceptación de esas normas va inherente al hecho de estar en una relación laboral y esa aceptación obligatoria de las normas y la obligación de cumplirlas deriva del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, aparte de los principios de buena fe que rigen en lo que es el ordenamiento jurídico laboral y el marco de prestación de una relación laboral. Bien, la aceptación también se puede probar mediante la aceptación diaria del mensaje que aparece en el momento de hacer login. Entonces en la pantalla nos aparece un mensaje diciendo que el uso de este ordenador y del sistema informático y la red local y el acceso a Internet y el correo electrónico de la empresa están sujetos al cumplimiento de las normas de uso de los sistemas informáticos corporativos a los cuales se puede acceder a través de este enlace. En el caso de de hacer clic en la tecla virtual de aceptar para poder entrar en el sistema, ese clic, esa entrada en el sistema supone un acto expreso de consentimiento, de aceptación de esas normas. Es lo que en las licencias americanas de instalación del software se denominaba el click wrap license o los contratos que se perfeccionan o que el consentimiento se demuestra de forma expresa a través de un clic. Esto ha tenido todo su desarrollo jurisprudencial
doctrinal y contractual, pero que en este momento es una doctrina perfectamente aplicable, un criterio probatorio aplicable al hecho de aceptar el mensaje, aceptar esa advertencia para poder entrar en el sistema. Después, lo ideal, lo más recomendable sería el disponer de unas normas firmadas, unas normas en papel con la firma manuscrita del usuario. También se podría hablar de firma electrónica en los sistemas que admitan la firma electrónica. Pero bueno, en principio yo realmente recomendaría que hubiese un documento con las normas impresas y con la firma manuscrita del trabajador. Bien, respecto a lo que hemos comentado antes, la justificación del acceso, la justificación del control. Bien, ya hemos dicho que la protección del sistema informático puede ser un motivo perfectamente aceptable, que sería en el momento en que se ve o se sospecha que pueda haber daños en el sistema por una actividad de virus o de un troyano, un ataque de negación de servicio. En ese momento se actúa y puede y queda perfectamente justificado y legitimado el acceso. Después también por la continuidad del trabajo, en caso de ausencia laboral, como hemos dicho antes, en un supuesto de vacaciones, enfermedad, viaje, o de prevención de responsabilidad frente a terceros, como ya he dicho antes, o porque hay un incumplimiento claro del trabajador a través de testigos de otros compañeros o de una apreciación directa por parte de un alto cargo que vea pues que hay o de un director de división o del jefe inmediato incluso del trabajador, se da cuenta de que hay una actividad irregular y se advierte ese incumplimiento. Y entonces, o también puede ser no por un incumplimiento directamente apreciable, sino también porque hay una sospecha fundada o hay una prueba de la infracción directa, que puede ser una prueba documental, testifical, pericial, que nos permite desarrollar toda una actividad probatoria para poder demostrar que ha habido una infracción del contrato, que ha habido un incumplimiento de las normas por parte del trabajador. El acceso en sí, para el acceso sería muy importante que, como hemos dicho ya, un criterio repetido por la jurisprudencia y que está incardinado también en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, el respeto a la dignidad del trabajador y la posible aceptación. También no debemos descartar que si una persona ha desarrollado una actividad infractora y es descubierto, la sensación de sorpresa o del sentimiento de culpabilidad que pueda tener en ese momento esa persona puede hacer que, bueno, no un arrepentimiento, sino no provocar un arrepentimiento, sino una necesidad en ese momento de exculpación o de colaboración con la actividad investigadora, o al menos por una cuestión jerárquica, el obedecer al menos esa orden directa de permitir esa inspección, con lo cual en algunos casos se cuenta con la aceptación expresa por parte del trabajador que autoriza y permite el acceso al sistema informático y a su correo electrónico. Por lo tanto, estaríamos ante una aceptación expresa que no admitiría ningún género de limitaciones o de dudas respecto al alcance de esa aceptación. Sí queda perfectamente plasmado por escrito en el acta de revisión de ese sistema informático. Otra cuestión sería la posible presencia del trabajador, tanto la aceptación de la inspección como la presencia del trabajador o de testigos no es requerida por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores ni tampoco por el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, así como tampoco se exige que sea en el puesto de trabajo, como he dicho, ni sea en jornada laboral ni en la sede de la empresa. Puede realizarse en cualquier otro sitio, por ejemplo, pues en el servidor de correo electrónico que puede estar alojado mediante un sistema de hosting o de housing en un proveedor de servicios de Internet. Otra cuestión es la eficacia probatoria, porque claro, esa información puede haber sido manipulada
estos medios están en poder de la empresa, son propiedad de la empresa y por lo tanto podría haber alguna acusación de que la información ha sido manipulada. Entonces, es importante para destruir esa posible acusación que haya una serie de medidas que garanticen que se da fe o se acredita que no ha habido esa pretendida manipulación. Entonces, por lo tanto, lo ideal es no tocar nada en el momento en que la sospecha es fundada y se sabe que no va a haber una extralimitación en la aplicación de la medida o del control de vigilancia. En ese momento lo ideal sería acudir rápidamente a expertos en forensics. Forensics es una ciencia, una doctrina, una disciplina en la cual los expertos en esa disciplina lo que hacen es que tienen un conocimiento informático suficiente para la obtención de evidencias electrónicas sin alterar el sistema y sin generar dudas sobre la autenticidad y la integridad de la información obtenida a través de ese proceso probatorio o forense o pericial. Entonces, por lo tanto, esas personas actúan con soportes y sistemas externos y, por lo tanto, el impacto en el sistema y en la integridad del sistema es ínfimo y a veces inexistente, y eso garantiza que la información no ha sido alterada, se ha obtenido con una copia física y firmada, incluso con clave electrónica, para que de alguna manera quede constancia todos los principios necesarios que debe revestir una prueba de este tipo, que tampoco son exigidos por la ley, pero que si están, son muy convenientes, como por ejemplo pues, el principio de autenticidad y de integridad. Bien, también puede ser una prueba documental, una prueba derivada de un documento que se haya obtenido del acta del control firmado por los asistentes, o bien de un acta notarial cuando podemos acudir a un notario para que se presente en el momento de la inspección y se pueda desarrollar ese acta notarial que dé fe pública de toda la revisión y que quede en poder del notario el soporte utilizado para almacenar las evidencias electrónicas obtenidas. Ya digo que esas evidencias electrónicas, si están firmadas electrónicamente y para garantizar su integridad, es un plus que puede ser después muy útil para descartar cualquier acusación de manipulación de la prueba o de alteración accidental. Otra cuestión es la prueba testifical, el que no haya un notario, o incluso habiendo un notario, pues en el acta conste la presencia de una serie de trabajadores o de representantes de trabajadores que actuarán como testigos, aparte del poder de la testifical implícito en la prueba pericial, cuando los peritos también dan fe de que, a través de su testimonio, de que estaban allí presentes y que vieron pues que todo lo que se estaba haciendo y todas las actividades que desarrollaron para inspeccionar y comprobar el contenido de los sistemas corporativos. Y eso es todo. Este es el análisis que he hecho de esta sentencia. El diseño de un procedimiento que pueda aplicarse para garantizar la aplicación de los criterios contenidos en esta sentencia y, como es natural, pues para quien quiera analizar a fondo el texto íntegro de esta sentencia, aquí tenéis un enlace. Haciendo simplemente clic en el enlace podréis acudir o acceder al texto íntegro de esta sentencia. También os facilito unos datos sobre mi teléfono móvil, mi blog y la dirección de correo electrónico, por si hay alguna duda en el contenido de esta exposición, de esta presentación, y hay algún interés en ampliarlo o de alguna manera intentar pues resolver las dudas que se puedan surgir. También hay un apartado de comentarios en el blog que permite la expresión por parte de cualquiera que quiera realizar alguna rectificación o realizar alguna ampliación o plantear alguna pregunta, pues libremente lo podéis hacer.